Después de los últimos acontecimientos en la Araucanía, ¿qué decisiones se van a tomar? ¿Cómo se van a ir alineando para ver si es factible o no llegar a un gran acuerdo nacional? Eso en medio de las campañas para las próximas elecciones, tanto constituyentes como las presidenciales, gobernadores regionales. Vamos a estar conversando de todo este escenario junto al expresidente de Renovación Nacional, candidato presidencial del mismo partido, Mario Desbordes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Gracias por el contacto. Bueno, partamos por lo más contingente, lo más polémico también. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en la Araucanía y el llamado que ha hecho el gobierno y específicamente el presidente Piñera para convocar un gran acuerdo nacional? Me parece bien el llamado. Creo que el presidente tiene razón. Esto no es un tema solo del gobierno de turno. Esto es un tema de Estado que va mucho más allá, incluso del Poder Ejecutivo. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que agregar varias cosas rápidas, ¿no? No esperar una mesa de trabajo que puede demorar meses. Lo primero, retomar con fuerza el plan de Araucanía, con mucha fuerza. Lo segundo, cumplir las promesas de campaña que hicimos a los pueblos originarios, donde la enorme mayoría no está cumplida todavía. Y yo creo que lo más razonable es empoderar a la ministra de Desarrollo Social, a Carla Rubilar, para encargarle a ella que saque adelante todas estas propuestas. Necesitamos, obviamente, avanzar en la solución de temas de tierras, culturales, sociales, políticos. Hay mucho compromiso que está pendiente que hay que, por lo tanto, cumplir. Y en paralelo, eso pensando que la enorme mayoría del pueblo mapuche está por la paz, no quiere violencia, pero que de repente ve que las comunidades violentas son las que obtienen todo, y eso es un tremendo problema, porque estamos haciendo un incentivo al revés. Y junto con eso, enfrentar a esta pequeña minoría chiquitita de violentistas, de terroristas, hay que decirlo con todas sus letras, con toda la fuerza, como dice el presidente, del Estado de Derecho, pero para eso hay que invertir, y para eso hay que gastar plata, y para eso hay que apoyar a la Fiscalía, para eso hay que dotar a Carabineros de los medios adecuados. No es necesario poner a la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas no tienen, digamos, salvo un par de cosas específicas, capacidades que no tenga Carabineros. Lo que sí hay que dotar a Carabineros del equipamiento adecuado, de las herramientas tecnológicas, también para tener tranquilidad de los procedimientos. Cada policía en la Araucanía que participa en estos procedimientos tiene que tener una cámara inviolable para que no tengamos discusión de qué fue lo que pasó, si estaba armado o no estaba armado, quién disparó, quién hizo eso o aquello. Es muy importante, y además apoyar a Carabineros. Está faltando eso. El gobierno no solamente tiene que convocar una mesa, si no hacemos esto otro, y evaluar la petición que han hecho los parlamentarios de la zona de dar estado de sitio, y si la respuesta es no, ¿por qué no? Con una explicación. Porque la verdad que esto no es de hoy día. Llegó el momento de juntarnos y conversar. Dicen algunos, perdón, si esto viene hace años y se ha agudizado en un año, y por lo tanto es urgente enfrentar a estos violentistas con toda la fuerza del Estado de Derecho. Y eso significa que el que dispara, el que incendia, está asumiendo el riesgo de que de vuelta el brazo, ¿cierto?, del Estado, que es la policía, va a actuar. Y si actúa, él tiene que asumir la responsabilidad y las consecuencias de lo que está haciendo. Bueno, hace unos instantes conversábamos con el senador Felipe Kast y él decía, claro, la época de los diálogos, de las conversaciones, comisiones, ya pasó. Tenemos claro lo que hay que hacer y hace un llamado bien fuerte a la oposición a aprobar los proyectos de ley que ya están dando vuelta, usurpación, por ejemplo, robo de madera. ¿Por qué no está esa voluntad política o por qué no se aprueban esos proyectos que podrían ayudar por lo menos a disminuir los niveles de violencia que hemos visto, no solo en los últimos días, como usted decía? Hay responsabilidades compartidas. Por ejemplo, el avanzar en el Consejo de Pueblos, que es uno de los compromisos que tomamos en campaña, depende de la oposición, pero también del Ejecutivo. Por eso yo creo que en estas materias tenemos que empoderar a la ministra de Desarrollo Social, a Carla Rubilar, que además conoce el tema, ha ido a terreno, se ha reunido con la gente, y mandatar a Carla Rubilar para que encabece, ¿no es cierto?, este plan Araucanía, y además encabece la respuesta a las peticiones que están haciendo los pueblos originarios, que son razonables, las demandas que llevan décadas sin ser respondidas en materia social, en materia cultural, ¿no es cierto?, en materia política. Avancemos con los proyectos, hagamos un checklist de cuáles están fallando y dónde está, ¿no es cierto?, la responsabilidad de cada quien. Para eso la conversación transversal y avanzar pronto, por supuesto. Pero junto con eso es indispensable que ahora ya la policía tenga los recursos adecuados para poder enfrentar estos grupos de delincuentes, de violentistas, de terroristas que están avanzando cada vez más allá. Si esta cuestión ya hace mucho rato que sobrepasó el robo de madera, hace mucho rato que sobrepasó lo que hace 7, 8 años se minimizaba, ¿no es cierto?
se están constituyendo focos de guerrilla. El Estado tiene derecho a defenderse, insistiendo además en que es una pequeña minoría de violentistas. La enorme mayoría del pueblo mapuche no está por la violencia. Bueno, en el corto plazo usted decía entonces, estado de sitio puede ser una buena alternativa y además haciéndose cargo de la desesperación de la gente que vive en la zona y que ha sido y sigue siendo, porque ya veíamos que en las últimas horas, incluso después de todo el escándalo que se ha generado, siguen los atentados. Por supuesto que hay que evaluar esa posibilidad, Bárbara. Es una petición que han hecho parlamentarios de la zona que conocen en terreno lo que está pasando. Lo dice el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Pausen, el diputado Miguel Mellado, Jorge Radgue, el diputado René Manuel García, que están en contacto con comunidades mapuches, con las comunidades, ¿cierto? Con los vecinos, con la multigremial. Conversé ayer con el candidato a gobernador regional, con Luciano, y la verdad que el diagnóstico está bastante claro. Él fue presidente de la multigremial durante harto tiempo también, y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es actuar rápido. Las policías tienen que tener equipo. Mire, la mayoría de los vehículos de carabineros en la región está fuera de servicio. Las fuerzas especiales, que tanto se dice, tienen más de 100 vehículos, apenas 40 deben estar operativos. Necesitan urgente contar con recursos tecnológicos para enfrentar a estas personas. Me decían que en uno de los últimos hechos más violentos, la persona se dio cuenta que algo le iba a pasar porque había un dron sobrevolando su terreno, su casa, su fondo. Entonces, aquí estamos enfrentando grupos muy organizados. Aquí hay que ponerse firme de una vez por todas. Insisto, lo más importante, retomar todos los programas sociales, económicos, políticos, culturales, cumplir las promesas de gobierno, que la oposición también haga lo propio, siempre saquemos esto adelante y en paralelo enfrentar a estos violentistas como corresponde. No es suficiente un anuncio de una mesa de trabajo. Pero se necesita, como dice el ministro Belolio, la ayuda de todos. ¿Usted ve esa disposición de todos a trabajar en conjunto para, no sé si resolver este problema, pero por lo menos abordar los temas más urgentes? Por supuesto que se requiere conversación transversal, escuchar a los distintos actores sociales, políticos en la zona, pero el refuerzo a la policía, el gastarse la plata que hay que gastar para tener de una vez por todas la policía en condiciones de actuar con transparencia absoluta para que la ciudadanía sepa que si se produce un enfrentamiento, tener muy claro lo que pasó, y para eso hay que comprar drones, hay que comprar cámaras, hay que comprar visores nocturnos, térmicos, hay que dotar a la policía de equipamientos que ayude a la policía y que también permita que la ciudadanía tenga tranquilidad respecto de qué sucedió en el lugar, para que no tengamos la duda de que si Catrillanco estaba armado o no, que hubo una discusión al inicio, con una buena cámara, con el policía con cámaras, el vehículo con cámara, con drones sobrevolando estos procedimientos complejos, no habría sido necesario, porque basta y sobra con decir, páseme la cámara, que son inviolables, y yo inmediatamente sé lo que pasó. Y así podemos apoyar a Carabineros cuando actúa bien. Y si Carabineros no actúa bien, inmediatamente tener la certeza de que es lo que sucedió. Eso lo puede hacer el gobierno, eso lo tiene que hacer el gobierno. Eso no es una responsabilidad que le tengamos que endosar en este minuto a la oposición. Entonces, está bien el llamado. Es un punto importante porque el gobierno hace el llamado, de alguna manera, siempre cuando se convocan comisiones o acuerdos nacionales, muchas veces se corre el riesgo de diluir la responsabilidad entre todos, tratar de alguna manera salir del paso y las cosas quedan igual. O sea, usted dice, aquí sí hay una responsabilidad y sí hay algo que sí puede hacer el gobierno, que en este caso es dotar de más recursos a la policía de la zona. Sí, claro, dotar de más recursos a las policías y evaluar la posibilidad de hacer algo similar a lo que se hizo con el decreto 265 en el norte, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con tecnología, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con los drones, con los aviones no tripulados, con el Caza 295, que es un avión que tiene una tecnología de punta, y eso se puede hacer de manera permanente. Mire lo que pasó cuando la PDI quiso allanar la Temucuicui. El helicóptero de la PDI, que es un helicóptero moderno, ¿cierto? Técnicamente es un helicóptero que se usa en muchas policías, tuvo que despejar y escapar. No pudo sacar al detective herido porque le estaban tirando piedras. El ejército tiene helicópteros blindados. Yo no digo que los militares se hagan cargo de esto, pero sí pueden ayudar con algunos de los equipamientos que tienen para poder enfrentar mejor lo que se está viviendo allá. Los grupos violentistas, que insisto, son muy minoritarios, están bien armados, están bien entrenados, tienen capacidad y por lo tanto el Estado tiene que responder como corresponde y no lo está haciendo, hay que ser súper claro en eso. Bueno, usted en ese sentido también pone énfasis que una cosa es tener los recursos para hacer lo que hay que hacer y otra cosa es también el respaldo político, porque como usted dice, claro, por mucho que se tengan los carros blindados o la tecnología para poder
enfrentar una situación muy crítica. Claro, una vez que se hace, ya lo decía el director de la PDI, no hay respaldo ni siquiera político para poder hacer lo que se necesita en esos momentos. Por supuesto, el respaldo político es fundamental. Si uno ve las imágenes de lo que pasó en Panguipulli, yo me convenzo, la verdad, he visto todos los videos de que el carabinero actuó en legítima defensa, pero el gobierno no apoyó adecuadamente al carabinero. Eso es así, es un dato de la causa. Y si no apoya a carabineros cuando las imágenes son nítidas, ¿qué pasa entonces en un procedimiento en donde en la noche, ¿no es cierto?, cuesta más dilucidar qué pasó? Por eso es muy importante, si queremos tener tranquilidad respecto de que las policías están actuando en el marco del Estado de Derecho, agotar todos los esfuerzos para que se adquieran, que se usan en otras policías bárbaras. Si esto no es ningún invento mío, ni es algo que a mí se me ocurrió, es algo que usan las policías en el mundo hoy día. Cámaras en los cascos, cámaras al lado de la placa, en los vehículos van con cámaras, van drones detrás, de manera que la autoridad, la fiscalía, la ciudadanía tiene muy claro qué fue lo que pasó en el lugar. Y la policía, por lo tanto, actúa tranquila cuando actúa bien. Cuando actúa mal, sabe que se va a saber de inmediato. Yo quiero apoyar a Carabineros y soy defensor de la institución y por lo tanto hay que dotarlo adecuadamente. Está lleno de cuarteles con vehículos en panes, no tienen las herramientas, no tienen visores nocturnos, no tienen cómo enfrentar estos grupos de violentistas que circulan en la noche escondidos. Y hay una serie de otras cosas más que le podría agregar. El gobierno tiene que dotar a la policía de eso ahora, no mañana, ahora. Ahora, finalmente, con este tema, usted dice el gobierno en momentos críticos no ha apoyado a Carabineros. Si no lo apoya este gobierno, cuyo programa y en general siempre se le asimila a los temas de seguridad con mucho más fuerza, o por lo menos así ocurre en las campañas, entonces, ¿quién? ¿Qué se le dice a la ciudadanía, siendo que, y se lo pregunto a usted también como candidato presidencial, lo que mucha gente quiere es seguridad en todas las instancias, mucho más en la Araucanía, pero si ni siquiera su sector es capaz de asumir ese costo político, entonces ¿quién? No, en mi sector somos muchos los que apoyamos a Carabineros, pero asumamos que hay autoridades que tienen temor de apoyar a Carabineros, que no quieren repetir lo que pasó, por ejemplo, con el caso Catrillanca, en donde finalmente la justicia determina que Catrillanca iba desarmado. Bueno, para evitar eso y tener certeza, si no es más que eso, respecto de lo que sucedió, hay que meterse la mano al bolsillo. Y lo que uno gasta en esto es un dinero bien gastado, porque además de generar certeza, permite que la policía opere con tranquilidad. Son recursos bien invertidos que cuando no están, por Dios que cuestan caro. La pura municipalidad de Panguipulli cuesta lo que costaría probablemente dotar de cámaras a todos los carabineros de la zona sur. Buenas cámaras en los vehículos, buenos vehículos blindados. ¿Sí? Tiene vehículos blindados que le prestó el ejército que son de la década del 80, Bárbara. Sí, no se puede seguir operando así. Yo sé que el subsecretario Gali está pendiente de eso, que el ministro Delgado también. No estoy criticando ni al ministro ni al subsecretario. Pero esto tiene que empujarse ya, ahora ya. No puede seguir esperando. Cuando un carabinero llega... Sí, hay otro riesgo que probablemente se habla poco y es el actuar de Carabineros desde ellos como personas también. Al no tener las condiciones, al no tener respaldo político, ¿cómo ve la posibilidad de que finalmente ellos mismos empiecen a desistir de realizar procedimientos? Porque si finalmente terminan arriesgando su vida, no van a ser respaldados, siempre van a ser cuestionados y no tienen las herramientas tampoco, ni para probar que lo hicieron bien o para poder proceder como corresponde. Ese también es un tema que no se ha conversado mucho. Por supuesto, lo natural entonces sería que la policía, cuando no tiene apoyo y tampoco puede probar qué pasó en el procedimiento, terminan inhibiéndose de actuar. Eso es lo que termina sucediendo. Entonces, tenemos que evitar esto a toda costa y hay que invertir, por supuesto, hay que modernizar Carabineros, hay que hacer reestructuración, hay que hacer muchas cosas, no me voy a ir a ese otro tema que da para largo, obviamente, pero junto con eso, bueno, aseguremos los procedimientos. Yo comentaba cuando pasó lo de Panguipulli que esto sucede en Alemania, en España, en Francia, en Estados Unidos, y hubo algunos que se dan tan de expertos que inmediatamente me decían, no, ¿de dónde sacó eso? Bueno, yo los invito a agarrar Google y se va a encontrar con procedimientos en Alemania donde la persona que ataca con un cuchillo al policía es inmediatamente neutralizado con armas de fuego y muere la persona. Hay 3, 4, 5 procedimientos en los últimos años en todos los países desarrollados. Esto no es una cuestión de Chile. Ahora, que la policía se ha visto acusada de violación a los derechos humanos, eso pasa en Francia, pasa en Alemania. Mire, un destacado abogado decía eso no pasa en Alemania. Falso. Lean un poquito más. ¿Ya? Lean un poquito más, preocúpense de lo que pasa fuera de Chile. Fíjese usted que en Francia hoy día hay protestas
porque el gobierno mandó un proyecto de ley para prohibir que se filme lo que hace la policía. Ese es el proyecto del gobierno. Yo jamás presentaríamos una cosa por el estilo nosotros, al revés. Lo que yo quiero es que haya total transparencia respecto a los procedimientos policiales. Y esto tiene que hacerlo el gobierno, Bárbara. Vuelvo a insistir, no basta con sentarse a la mesa, es necesario, sí, valoro el llamado del presidente, también lo valoro, pero empoderemos a la ministra Carla Rubilar, cumplamos las promesas de campaña que hicimos, que la mayoría está sin cumplir por razones diversas, muchas veces por culpa de la oposición que no ha querido sacar adelante los proyectos. Y por lo tanto, empoderemos a Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social, que tiene una tremenda capacidad de trabajo, para que encabece, ¿cierto?, esto, para dar una solución a tanto problema pendiente. Te vuelvo a insistir, Bárbara, es una muy mala señal cuando las comunidades violentas son las que obtienen las cosas. Cuando si no te tomas el predio, no obtienes respuesta. Hay comunidades que llevan 15, 20 años reivindicando terrenos de manera pacífica y no han obtenido respuesta. Otras que se toman un terreno violentamente y a los 2, 3 años lo tienen traspasado. Entonces, ¿qué estamos diciéndole también a las comunidades? Aprovechemos que la enorme mayoría del pueblo mapuche no está por la violencia. Y luego, te insisto, para que, una vez más, dotemos a la policía, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de los recursos que correspondan, que no los tienen hoy día. Hay que ser muy claro en eso. Luego, que las Fuerzas Armadas también puedan colaborar con elementos tecnológicos, no directamente participando ellas, ¿cierto? Y tercero, una vez que estén estos elementos tecnológicos y tengamos certeza de lo que pasa en un procedimiento, respaldemos a la policía cuando la policía actúa bien. Ahora, pasándonos a otros temas más políticos, también a usted como candidato presidencial, usted ha afirmado que hay sectores en la derecha que todavía no reconocen, no se dan cuenta que se están pidiendo cambios muy profundos. ¿Cómo le ha ido con esa afirmación? ¿Qué tipo de cambios cree usted que son los más restrictivos en la derecha? Mire, basta leer las columnas de algunas personas que son denominados los intelectuales del sector, y varios de ellos, para encontrarse con frases como que lo que pasó en octubre de 2019 es solo un estallido de violencia, que no se justificó para nada, que no había razones para lo que ahí pasó. Primero, no son capaces de separar la violencia, que hay que condenar con mucha fuerza. Yo soy contrario, por ejemplo, al indulto de estos delincuentes que saquearon, que incendiaron, que destruyeron. A esa gente hay que condenarla, no hay duda. La violencia no se justifica en una democracia, en un Estado de Derecho. Pero en paralelo a eso, hubo miles y miles de personas en las calles haciendo demandas que son completamente justificadas. Y si hacemos la del avestruz y escondemos la cabeza debajo de la tierra, no vamos a solucionar las cosas y probablemente tengamos a la ciudadanía en las calles en un poco tiempo más. Entonces, uno ve gente que en sus columnas de opinión, en los medios de comunicación, dice, mire, esto es todo falso, es todo ficticio. Aquí primero hubo una intervención del marxismo internacional, etcétera, etcétera. Y además, mire, las pensiones también. Que la gente que no tiene buena pensión es porque no trabajó suficiente, porque no cotizó. Muchos de los que dicen ellos ni siquiera cotizan a propósito en la FPA, no cotizan. Ahora, eso Luego, más allá de lo que digan los columnistas, usted ha visto, al ver los candidatos presidenciales, como el exministro Ignacio Briones, usted mismo, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, tienen un discurso bastante distinto, quizás más cerca de lo que está planteado. ¿Ve con esperanza que ese cambio ya está instalado, por lo menos en quienes buscan presidir el próximo gobierno? mire, todavía no conozco las propuestas que han hecho los demás candidatos y por lo tanto estamos recién empezando esto. Dentro, es normal que aún no estén las propuestas sobre la mesa. No es una crítica, al revés, es constatar un hecho nomás. Nosotros en Renovación tenemos propuesta para reforma a las pensiones, nosotros en Renovación tenemos una propuesta de reforma a la salud bastante profunda, tenemos una propuesta para enfrentar el drama que viven miles de chilenos que tienen que pagar precios de medicamentos que no son equiparables en ningún país del mundo. Si nosotros estamos pagando 3, 4, 5, 7 veces más caro que lo que paga un medicamento en Italia, en España, en Francia, en Argentina, en Perú, donde usted vaya. También tenemos propuestas para solucionar el tema del endeudamiento estudiantil que aflige a cientos de miles de personas. O sea, tenemos propuestas y las hemos hecho defendiéndolos a partir de nuestros puntos de vista, de lo que son el ideario de una centroderecha moderna, pero con harto corazón social, que es lo que creo que es urgente poner. Yo no puedo criticar ni puedo comparar con los demás candidatos porque no han hecho aún propuestas en estos temas y está bien, digamos, porque la primaria empieza el 4 de mayo, pero sí le puedo decir que desde Renovación y el PRI, yo soy candidato de Renovación, yo soy candidato presidencial de Renovación y del PRI, en ambos partidos tenemos muy claro que ojalá podamos construir un polo de centro derecha con una fuerte vocación social, con fuerte contenido social, a partir de la economía social de mercado, reivindicando conceptos como la solidaridad, que no es un concepto de izquierda,
mirando lo que hacen las centroderechas modernas en Alemania, en España, en Francia, y en eso estamos, ¿ah? Y en eso estamos. Yo, Bárbara, compararme con los otros candidatos no puedo todavía. Llegará el momento en que cada uno mostrará cuál es la fórmula, cuál es la solución que está planteando los distintos problemas, y ahí, por supuesto, podremos comparar. Bueno, a propósito de la primaria, hace unos días Sebastián Sichel se quejó de que todavía no tiene una respuesta si va a poder participar o no en la primaria de Chile Vamos. ¿Qué cree usted que debería ocurrir? ¿Deberían permitirle participar? No entiendo mucho esta declaración de Sebastián Sichel. Los tres partidos, los cuatro partidos hemos dicho que está invitado. A lo mejor hay que mandar una carta certificada, no tengo idea qué trámite espera Sebastián. No me gusta mucho esa declaración porque da la idea ante la ciudadanía de que se le está excluyendo, y eso no es verdad. Sebastián ha sido militante en dos partidos políticos, tiene experiencia ya en esta cuestión, no es una persona que venga del mundo independiente, que nunca ha militado en dos partidos políticos, ha estado en dos coaliciones distintas, tercera coalición es la de ahora, y él sabe que nosotros lo hemos invitado públicamente, si esto no es en secreto, no es en reserva. Yo espero que Sebastián asuma lo que le han dicho la UDI, Evópoli, el PRI, Renovación. Está invitado a la primaria. Eso no está en discusión, no lo ha discutido nadie. Y usted también afirmó que el segundo piso de la moneda tiene un favorito. ¿Se refiere a él? Yo, fíjate, Bárbara, no quiero entrar en detalles, pero no hay duda que el segundo piso de la moneda tiene candidato, se nota muchas veces. Lo único que yo le pido a la Rulé y a toda la gente de la moneda, del gobierno en general, que se mantengan al margen. Ellos tienen todo el derecho a apoyar candidatos en sus ratos libres. En los gobiernos siempre tienen que abstenerse de participar en los procesos electorales. No corresponde, a menos en aquellos casos en donde hay reelección del presidente, que es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Pero en qué tipo de cosas usted lo nota? Miren, no, Bárbara, prefiero ni entrar en el detalle, pero hasta ahora habían sido muchas cosas. Pero yo espero que mi gobierno, ¿no es cierto?, sea completamente prescindente, no solo en la primaria de Chile Vamos, sino que también en las elecciones de la oposición, etcétera. Garantice que las elecciones sean parejas, que no haya nadie que esté, ¿cierto?, con problemas porque una autoridad toma una decisión. Aquí autoridades de gobierno han organizado actividades para candidatos llamando en horario de oficina, desde oficinas de gobierno. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, no es correcto. Pero yo creo que han sido errores, son errores muchas veces sin mala intención, y por eso el mensaje es, ok, no nos sigamos equivocando, ninguna autoridad de gobierno se involucre en las campañas, por lo menos no en horario de oficina, no con recursos fiscales, y en horario libre, por supuesto, que todos tienen su corazoncito y tienen derecho a opinar, pero eso es fuera de horario, sin recursos. Atengámonos estrictamente a lo que la Contraloría ha instruido más de una vez. Y finalmente, ahora sí, y también para algunos errores no forzados, ¿qué le parecieron las declaraciones de la candidata de ustedes a la gobernación de la región metropolitana? Ustedes, me refiero a Chile Vamos. Catalina Parot, ¿le pone presión a la elección, a una decisión que finalmente, como ella dice, si es que se pierde la gobernación, se pierde la presidencial? ¿Le pone dramatismo que quizá para algunos no debería tener? Mira, lo que hace ella, y tú eres cientista política, es lo que ha planteado históricamente todos los técnicos. La elección municipal, refiriéndonos a la de alcaldes, marca en buena medida lo que pasa con la presidencial. Bueno, a la elección de alcaldes ahora agregamos la de gobernador regional. Y es un predictor, yo no tengo ninguna duda. Catalina Parot, que es mi candidata, que es una mujer muy capaz, una profesional destacadísima, con una tremenda sensibilidad social, lo que está planteando es el caso de Santiago, de perderse la elección. Por supuesto que es un predictor. Ahora, no significa que si perdemos Santiago sí o sí perdemos la presidencial, pero por supuesto que es una señal, y por eso tenemos que trabajar para apoyar a Catalina Parot, que es la candidata de la centroderecha, que es la candidata de Chile Vamos, que es la candidata de miles de independientes, de miles de ciudadanos que no participan ni se meten en política. Yo pongo absolutamente todo de mí para trabajar por Catalina, porque de verdad es una extraordinaria candidata, la conozco mucho y sé, cuando digo esto, que va a ser una gran gobernadora regional. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, pues Mario, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias a ti, Bárbara. Los dejamos a todos invitados a que sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.